responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Nosotros damos la bienvenida en este momento a la asambleísta Mae Montaño. Recordamos que ella es asambleísta nacional por el movimiento Creo. Con ella queremos hablar sobre este planteamiento que ellos quieren dar al señor presidente de la República, Lenín Moreno, para que él convoque a una consulta popular. ¿Qué puntos tiene este planteamiento, Mae? Además, un día como hoy, en donde hay muchas noticias importantes. A nivel internacional vemos lo que pasa en Venezuela, pero también vemos en Ecuador la despedida al exmandatario, pero también que se va a tratar en el CAL lo que significaría el juicio político a Jorge Glass. Pues en ese marco, primero, muchísimas gracias por la invitación, querida Claudia. El pueblo ecuatoriano tiene que saber que hay que también apuntar a decisiones mucho más firmes, mucho más concretas y mucho más profundas en el combate a la corrupción, que están íntimamente ligados a lo político. Es que en este momento los temas de los cuales estamos hablando, un poco, podríamos decir, casi que la huida del expresidente de la República. ¿Por qué se habla de huida? ¿No es que se va nomás? Se va. Decimos que casi la huida, porque en un momento donde se requiere que él rinda también cuentas por los grandes hechos de corrupción en los 10 años de su gobierno, en los sectores que constitucionalmente le obligan a él ser el responsable, porque la Constitución asigna la responsabilidad de la administración de todos los recursos públicos y de manera específica en los sectores estratégicos. Él no debería irse, y el fiscal, ese es mi criterio, más allá de que sí, que los ecuatorianos a lo mejor están saturados de su presencia, y algunos dicen sí, que se vaya para que deje a los ecuatorianos en paz, pero más allá de eso, creo que era la obligación del fiscal general del Estado, y yo vuelvo a insistir en que tenemos que concentrar la atención en esta autoridad cuando se habla del combate a la corrupción, debió definir medidas cautelares e impedir que el presidente de la República salga del país hasta que estén aclarados, hasta que él haya rendido su versión, haya sido llamado a investigación en esta fase, sobre todo indagatoria, de los grandes temas, no solamente esto por no el caso de significa Brexit, que sino esté también involucrado en por el temas caso de corrupción, pero es un testigo privilegiado porque él lideró el país en 10 años, entonces tiene la información de qué pasó o qué no pasó. Indiscutiblemente, pero indiscutiblemente. Entonces nosotros no estamos diciendo, no le estamos acusando de nada, lo que estamos diciendo es que si él era el responsable constitucional, si los ecuatorianos a través del voto le dimos la confianza para que él administre la cosa pública, y sabemos que se han robado, y entonces ellos nos van a decir, porque ahora el fiscal ya no habla de los funcionarios con fueros de Corte Nacional, que sin lugar a dudas son altos funcionarios que están involucrados en estos hechos de corrupción. Tiene lo que nosotros le llamamos la lista, que son los nombres y los apellidos de estos funcionarios metidos en el congelador. Nosotros tenemos que presionar a que esos nombres se den primero. Tenemos que presionar a que la justicia brille. Ya es hora. Los ecuatorianos estamos cansados y estamos indignados de tanto desparpajo, pero sobre todo de tanta impunidad. Así que yo decía, el señor debió quedarse en el país para rendir cuentas. Sin embargo, vemos que huye. Ojalá que si en algún momento la responsabilidad de él quede al descubierto, podamos traerlo. Eso en el país casi no existe. Entonces, mientras hacemos la presión sobre el fiscal general del Estado, yo le digo a los ecuatorianos, cada miércoles, nosotros estamos cada miércoles, 4:30 de la tarde, frente a la Fiscalía General del Estado, a la oficina que está ubicada en Patria y 12 de octubre, haciéndole un recorderis al fiscal, que si estos temas se quedan guardados en su congelador y si la impunidad vuelve a brillar, él será responsable y los ecuatorianos le vamos a responsabilizar. Recorderis es muy importante para todos, pero al mismo tiempo, ¿cómo lograr que preguntas que plantean ustedes, que planteó César Montúfar hace una semana, que hoy día volver a reclamar que no lo dejaron ingresar, cómo lograr que ciertas preguntas sean respondidas o sean incluidas en las investigaciones que hace la Fiscalía? Nosotros les hemos preguntado al fiscal, hemos hecho pedidos formales de información,
formales. Estamos pidiendo que entregue toda la información, porque se supone que somos asambleístas y que tenemos derecho constitucional a pedir esa información. Pero claro, el enredo de ir por el presidente de la Asamblea y que luego ya está en el despacho. Nosotros vamos a seguir constitucionalmente la exigencia de que el fiscal me entregue como asambleísta las famosas delaciones de las que habla, la información que trajo desde Brasil, la nómina de estos funcionarios que él dijo que están involucrados en crimen organizado. O sea, es que las cosas que ha dicho el fiscal son inmensamente graves y él tiene la obligación de entregar. Así que nosotros vamos por doble vía. Se hablan de videos que entregaron los personeros de Odebrecht que involucran a personajes de la política ecuatoriana, pero ¿dónde están? Parece que posiblemente en algún momento el fiscal va a tener que rendir cuentas. Y tendrá que rendir cuentas, bueno, los juicios políticos que no existen. Pero si nosotros descubrimos en algún momento que hay una complicidad del fiscal general del Estado, tomaremos las acciones correspondientes. Por ahora estamos en la posición de exigirle qué es lo que podemos hacer. Formalmente a través de pedidos de información, que le hemos hecho varios, también por el tema de que declaró reservado el juicio al tío del vicepresidente Jorge Glass, porque así que hay que llamarlo, no es un funcionario público. Pero ya fue el día viernes liberada la información por otra jueza. Por eso nosotros podemos decir, ya, cuando la presión social se da, sí es posible lograr. Entonces ya se ha conseguido eso, ya están mis pedidos de información formal en su despacho, así que esperamos que en los próximos días lo cumpla. Yo sé que se va a pegar a los plazos. Entonces dijimos, mientras esto ocurre, vamos a tomarle la palabra al presidente Lenín Moreno. Es necesario que el presidente Lenín Moreno le dé a la ciudadanía señales claras, no de maquillaje, señales profundas. Así que usted ha dicho que quiere trabajar con la ciudadanía, aquí vamos. Vamos a recoger las firmas de miles de ecuatorianos que queremos una lucha profunda, eso que él ha llamado una cirugía, cirugía profunda contra la corrupción. Le estamos planteando esa cirugía en 3 operaciones específicas. Sí, porque estamos hablando de fiscalía por una parte y que debe rendir cuentas y dar toda la información el señor fiscal general. Eso es un asunto. Un asunto. El otro asunto es una acción de recolección de firmas para presentarle al presidente no el pedido, la exigencia del pueblo ecuatoriano de que tome acciones políticas concretas a través de lo que nosotros le llamamos una consulta popular y que el 442 de la Constitución le llama un referéndum. Y ese referéndum va para hacer 3 operaciones profundas en la política ecuatoriana. Primero, que el pueblo se pronuncie sobre la eliminación de la reelección indefinida. Reelección indefinida significa corrupción indefinida. Así que queremos combatir la corrupción, tenemos que ir a lo político. Segundo, estamos diciendo que luego del fracaso rotundo, completo, bueno, fracaso para la mayoría de los ecuatorianos, éxito para los que se alzaron con los miles de millones de los ecuatorianos, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser eliminado. Preguntémosle al pueblo ecuatoriano si quiere que ese Consejo de Participación Ciudadana sea eliminado para que le devuelva el poder a los ciudadanos. ¿Y eliminarían el 5º poder del Estado como tal? ¿Y volvería? ¿Y cómo sería el nombramiento de las autoridades de control? No hablamos del 5º poder, hablamos solamente del Consejo de Participación Ciudadana. Las superintendencias siguen viviendo porque el 5º poder está formado por todos los órganos de control, más el Consejo de Participación Ciudadana, que fue creado en la Constituyente precisamente para cooptar todos los poderes y los controles precisamente y la justicia. Ese Consejo de Participación Ciudadana pernicioso tiene que ser eliminado. Solo el Consejo de Participación Ciudadana. Y la tercera pregunta le dice a Moreno, pregúntele al pueblo ecuatoriano si quiere que se deje sin efecto los cargos de todas las autoridades de control, porque si el Consejo de Participación Ciudadana ya nos dio una muestra de que con elegir a un contralor que tuvo las máximas calificaciones, casi insuperables, porque primero tener 100 sobre 100 es insuperable, o sea, nadie le podía ganar al señor. Y luego impecable con currículum y con todo. Exacto. Si usted fracasó en un contralor que ahora está calificado por sus mismos amigos y compinches de la organización política que lo mantuvo ahí, como deshonesto, cómplice, encubridor, falto de profesionalismo y de probidad, todas las autoridades y todas las designaciones de ese Consejo de Participación Ciudadana tienen que cesar. Así que cesamos ahí al Contralor, a quien sea que esté en su momento, al Procurador, al Fiscal General del Estado, estos que han fracasado, como Chiriboga y que Vaca también está fracasando, tienen que quedar sin efecto porque son gente ligada al correísmo, son gente ligada directamente a Alianza País, pero también solamente, Claudia,
también le vamos a plantear al pueblo ecuatoriano que deje sin efecto los cargos de quienes están en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de la Judicatura y en la Corte Constitucional. Todos esos organismos tienen que ser renovados a partir de una nueva metodología para elegir, de un nuevo método para elegir a todas estas autoridades, en donde se dé un rol político más importante a la Asamblea, pero sobre todo una real participación ciudadana en los procesos de veeduría. Es decir, donde existe además un equilibrio en poderes, que no todos sean de un mismo sector político, sino que representen a todo el país. Este proceso, MAE, este momento ustedes van a empezar a recolectar firmas, posteriormente entregarán la carta al señor presidente Lenín Moreno. ¿Cuáles son los tiempos que han planificado? La pregunta va porque al mismo tiempo el Consejo de Participación Ciudadana y otros sectores están ya llamando a elegir a nuevas autoridades. Se habla del nuevo proceso para elegir al Contralor, falta una notificación de la Asamblea Nacional, también está la renovación de las minorías del Consejo Nacional Electoral y está la elección del nuevo superintendente del control del poder del mercado. O sea, estamos además nombrando nuevas autoridades de control. Por eso es que nosotros en la consulta, porque en el tiempo que sea, todos estos concursos amañados, faltos de probidad y de profesionalismo de un Consejo de Participación Ciudadana que todo el mundo sabe que tiene un gran titular, que son de Alianza País, tienen que cesarse. Pero nosotros estamos viendo que los tiempos son importantes y esperamos que el presidente de la República así lo acepte. Nosotros pensamos que entre julio y agosto haremos todo el proceso de recolección de estos miles de firmas y en septiembre estaremos haciendo entrega de esta solicitud formal con este respaldo ciudadano, para que no se diga que es una persona, que es un grupo que se llama de vigilancia ciudadana ampliado. Es la gente que está haciendo ahora la vigilancia sobre las acciones del fiscal, que ha decidido que necesitamos trabajar más profundamente y no solamente en la coyuntura. Así que les invitamos a ser parte de este proceso, que todas las personas que están a favor de este planteamiento, que nos ayuden a recoger estas firmas. Estaremos a la orden de ustedes. Nos encontramos este miércoles 4:30 de la tarde en la Fiscalía. Ahí podemos entregarles todos los formularios que quieran, y si quieren más, pues pueden sacarle copia también a esos formularios. Pero hay que hacer ya una actividad física concreta, proactiva de la gente, que se vea que aquí está el pedido, que no sea solamente el sentir. Sí, hay mucha gente en las redes, hay mucha gente en la calle que está reclamando por todos estos hechos de corrupción, que se transparente también, la información, ¿no es cierto?, concretar en algo ese apoyo. Así que ese apoyo físico se lo vamos a recoger a través de su firma y de su número de cédula, porque esto es una cosa seria. Nosotros no jugamos con el espíritu, con el sentimiento y con la indignación de la gente, pero sí creemos que hay que concretar eso en un pedido para ver qué es lo que contesta el presidente Lenín Moreno, que dijo que las cosas que competen a los ciudadanos las resolverá junto a los ciudadanos y que necesitamos una cirugía profunda contra la corrupción. Creo que todos coincidimos con eso. Otro tema, MAE, obligado de preguntar a MAE Montaño, porque creo, es qué pasó con Suma. En este momento están actuando de manera ya separada la alianza Creo-Suma. ¿Qué pasó con esto y cómo trabajar al interior de la Asamblea con el bloque que ustedes conformaban? Bueno, yo digo siempre que las alianzas políticas son como los matrimonios, que a veces funcionan y otras veces no funcionan, que a veces vienen de grandes noviazgos y otras veces de cortos noviazgos. Y este corto noviazgo parece que no dio los resultados para tener un largo matrimonio. Esas son las circunstancias políticas. Creo que si ellos son coherentes con los principios y valores que en algún momento los llevaron a la mesa de diálogo y de discusión sobre un acuerdo, y que ahora se rompe por un tema específico, fuerte, que sí tiene que ver con la defensa de principios y valores. Nosotros no podemos seguir manteniendo una unidad cuando por un tema constitucional que afecta profundamente, de manera deliberada y de manera injusta, los derechos del líder de nuestra organización, en este caso de Guillermo Lasso, pero también de otros ecuatorianos, porque ahora este proyecto de ley, o ahora ya ley porque ya está aprobado, ya se publicará también, nació con una dedicatoria específica, que ahora esa dedicatoria inclusive se amplió más allá de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Eso es vergonzoso, eso no se puede permitir.
Entonces, en un momento en que tu conciencia cívica, en que esa certeza que tenemos de que defendemos las libertades, de que defendemos los derechos, tiene que demostrarse, se rompe. Vamos a dejar que esa responsabilidad sea de ellos, allá ellos con su conciencia y con su actitud política. Nosotros seguiremos en la misma línea, quienes estamos comprometidos con esa defensa de valores, con esa defensa de principios, con esa defensa de la constitucionalidad, pero en este caso también con impedir que hayan leyes que estén orientadas... Que no puede haber leyes con dedicatorias a nombres y personas. En un momento dado pueden verse involucrados. Por más allá de que en algún momento se haya tratado de legitimar a través de una consulta, pero hay que decirle al pueblo ecuatoriano que aún lo que ustedes decidieron, pueblo ecuatoriano, en la consulta, fue manipulado inconstitucionalmente para frenar la participación política de Guillermo Lasso. Eso no se puede permitir. Y ahora nos toca seguir enfrentando inclusive el pedido de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Que se resuelve el día de hoy. Precisamente. Así que hoy hay muchas noticias, o yo no sé si son muchas, pero por lo menos algunas que son importantes para el pueblo ecuatoriano. Así que estos unen los tiempos y los movimientos. Mientras el uno huye, ellos están decidiendo en el CAL también la suerte y el destino político del vicepresidente Jorge Glass. Si son inteligentes políticamente, podrían ya darle un primer aliento, una primera manifestación al pueblo ecuatoriano de que efectivamente y de manera sincera están comprometidos con esta lucha a la corrupción y dar paso a ese juicio político. Y además es dar paso a que sea analizado por la Corte Constitucional. Además, o sea, lo que resuelve el su propia Corte va a la Corte Constitucional. Por eso digo, si actuaran con una pequeña capacidad de política, un pequeño sentimiento político, deberían por lo menos dar paso para que la Asamblea y sobre todo cumpla, pensar por lo y menos. analizar si se han llenado la boca de palabras como transparencia y lucha anticorrupción. Un paso es dar paso a este proceso. Pero ya sabemos cómo actúan, el pueblo ecuatoriano no se deja marear, ya sabe que se llenaron pues la boca y el orgullo político diciendo que han enjuiciado políticamente al Contralor, cuando ya el Contralor había hecho su huida, cuando el Contralor a través de sus fuentes de información sabía que en los días siguientes a su huida, bueno, a su huida nosotros sabemos que es una huida, ¿no? Pero él salió por la puerta ancha del Ecuador, solamente le faltó para estar a tono con Delgado el gran evento generado desde la presidencia de la República para que salga con una despedida formal. Solamente faltó eso para igualar a Pedro Delgado. Pero digo, ellos mientras dicen que hicieron un juicio político a una persona ausente, yo les digo, ahora tienen la posibilidad de hacer un verdadero juicio político al vicepresidente Glass para que tengamos la posibilidad en el Pleno de poderlo realmente interpelar, como tiene que ser, en presencia. Y como dicen ellos, el que nada debe, nada teme. Entonces, vicepresidente Glass, exíjale a sus asambleístas, oficialistas, que por favor den paso al juicio político para que usted tenga la posibilidad frente a los asambleístas de oposición y oficialismo, enseñarnos y mostrarnos su verdad. Muchísimas gracias a la asambleísta Mae Montaño. Con ella hemos hablado de varios temas. Ella denomina lo que hoy va a pasar a la 1 de la tarde, la huida del expresidente. Hay que analizar qué está pasando. Ella dice, es muy importante que el señor Correa responda por haber manejado el país 10 años. Él fue un testigo privilegiado de lo que pasó, por lo tanto, dentro de los juicios y los análisis, su voz es importante. También ha hablado de llamar a una consulta popular o referéndum, planteárselo al propio presidente de la República, Lenín Moreno, con 3 puntos fundamentales que apuntan a cambiar este famoso quinto poder, fundamentalmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero también a cambiar a todas las autoridades de control que han sido nombradas por un consejo o una institución cuestionada por todos. Por último, hace un llamado a la Asamblea Nacional, al Consejo Administrativo de la Legislatura, que actúe de acuerdo a lo que ellos dicen. Si nada temen, nada deben, nada temen. Por lo tanto, es lógico que el señor vicepresidente de la República se presente a contar su verdad y responda a las preguntas tanto de la oposición como del oficialismo en un juicio político que el país reclama. Gracias a Mae Montaño. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el señor presidente de la Cámara de Agricultura, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Estamos dialogando precisamente con Rodrigo Gómez de la Torre sobre varios temas de política y de coyuntura en las noticias del Ecuador. Uno de ellos, Rodrigo, es el cómo está funcionando el Consejo Consultivo Tributario. ¿Cómo miran ustedes como parte de las cámaras este diálogo en donde están miembros del Ejecutivo, están ministros de Estado y están diferentes sectores de la producción? Hay 90 días, ya un poco menos, para plantear temas de cambio, de modificación o de políticas al régimen de Lenín Moreno. Buenos días a los televidentes, buenos días Claudia. Bueno, realmente creemos que el cambio de escenario de ser agredidos versus ahora tener la posibilidad de dialogar siempre va a ser positivo. La posibilidad de intercambiar ideas no necesariamente implica intercambiar ideas entre todos los que pensamos básicamente lo mismo. Lo positivo de esto es que vamos a tener discrepancias en ciertos momentos. El Consejo Consultivo está conformado por 12 miembros, hay sector público, sector privado, y debajo del Consejo se están creando las diferentes mesas sectoriales y o temáticas. Entonces creemos que esto va a tener algún resultado, confiamos en ello. De hecho, el día jueves hubo la reunión ya con respecto al tema metodológico, cómo vamos a funcionar en el tema, y al día siguiente, en el caso de agricultura, y específicamente en ganadería, pudimos mantener una reunión más amplia con la ministra de Agricultura y hemos visto los temas
sectoriales particularmente, pero también hemos conversado a nivel de Comité Empresarial Ecuatoriano para tratar cuáles son los temas transversales que afectan a todos. Y me explico. El tema laboral, la situación de la rigidez laboral, la problemática, como queramos bautizarle, realmente es un tema que afecta a los sectores comerciales, agrícola, industrial, involucra servicios. A todos los sectores de la producción, grandes, pequeños y medianos, a todos. En el caso del tema tributario, tenemos una sobrepresión tributaria muy grande y eso afecta absolutamente a todos los sectores. Este tema de la normativa permanentemente cambiante, que lo único que hace, más allá de complicar la producción, es encarecer los costos de producción y complicar más aún el proceso de competitividad, es otro tema que lo estamos tratando en global. Luego ya habrá los temas particulares, qué es lo que pasa con las llantas, con el caucho de las llantas, o con la ganadería, o con la agricultura, o con el tema del comercio. Pero sí hemos planteado que los temas del Consejo Consultivo sean absolutamente transversales, que puedan acoger a todos los sectores para enfocarnos no en problemas, no en soluciones a problemas coyunturales, sino por el contrario, lo que debemos enfocarnos es en soluciones a problemas estructurales que sí nos den resultados, no en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo. En todos estos temas que habla Rodrigo Gómez de la Torre, de problemas estructurales, ¿cómo se está dando apertura al diálogo? Decía, somos 12, después hay los comités sectoriales, que son muchísimo más amplios, pero ¿cómo lograr acuerdos? Hay muchas discusiones, se habla del anticipo del impuesto a la renta, se habla del tema laboral, se habla de una serie de elementos que generen tranquilidad en los sectores productivos y posibles inversionistas. ¿Cómo se está avanzando? Son 3 meses, pero al mismo tiempo nos preocupa la situación económica del país. No sabemos con claridad el tema de deuda externa y una serie de elementos que están pendientes y debería actuarse sobre ellos. Ese es el otro problema. Cuando hablamos de deuda externa y hablamos de una deuda de 41,000 y pico de millones de dólares, hablamos de que sobre un Producto Interno Bruto de 100,000 ya habríamos superado el 40% que tanto se hace referencia desde las entidades estatales. Sin embargo, cuando analizamos que el PIB para el año 2016 y el 2017 todavía no está claro y ya se evidencia que va muy por debajo de los 100,000 millones, ya estamos en una relación deuda-PIB que está fuera de la ley. Pero vemos que se sigue contratando deuda. Entonces, sí, por un lado está fuera de la ley, se incrementa la deuda y al mismo tiempo, ¿cómo pagamos la deuda? Y ese es el otro problema. La relación deuda-PIB no es mala por concepto. El tema es cómo se pagan las deudas. Si yo tengo un ingreso de 100 y quiero endeudarme en 1,000,000, voy a tener problemas para pagarlo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita a nivel de Consejo Consultivo son ciertos temas. Sin embargo, tenemos que ir también tratando los demás temas que son estructurales dentro del proceso económico. En efecto, dialogar está bien, es bueno y es positivo, pero también hay que aterrizar los temas en acciones concretas para ver qué vamos a hacer con el modelo económico, porque ya se ha evidenciado en 10 años que el modelo económico no ha llevado a un desarrollo del país, no ha llevado a un crecimiento. Por el contrario, el crecimiento fue completamente coyuntural en relación a los precios del petróleo. Cayeron los precios del petróleo y el crecimiento país cayó a pique. Entonces, ya sobre las experiencias vividas, hay un nuevo gobierno, se ha planteado estos famosos 100 días y hay una extensión, digamos así, a los 100 días por los 90 días del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, pero sí hay temas que van más allá de 90 o 100 o 150 días. O sea, ya hay que ir planteando estrategias claras y concretas, no para un país de este año 2017, sino para recuperar la senda de desarrollo que el Ecuador, mal o bien, ha estado manteniendo por muchos años antes. Es decir, recuperar una senda que está pendiente. ¿Qué ocurre con el área agrícola ya directamente? ¿Qué ocurre con lo que están dialogando ustedes, pero también con las proyecciones del sector? Veíamos la semana pasada una denuncia de que está llegando arroz de Pakistán que no está apto para el consumo, pero que ingresó a través de las aduanas del Ecuador y está ya en el mercado. A ver, voy a topar un tema en lo agrícola y uno en lo ganadero. El tema del arroz de Pakistán. A ver, si hablamos del arroz que se pasa por un lado de la frontera, podemos decir, ok,
se pasó algunos sacos, encontraron alguna... Entre Colombia, con Perú, con lo que bien sea con cualquiera de los dos países, arroz. o los 3 países que subió río arriba, desde el Brasil, todo es factible. Pero estamos hablando de temas de coyuntura puntual por fronteras permeables que están ahí. Sin embargo, cuando ya hablamos de arroz que viene del otro lado del planeta, ya estamos viendo que no es un proceso de un camión de un par de amigos, sino ya hay una estructura de contrabando o de permisividad, cuando el arroz ha sido un producto que ha ido creciendo en la producción en los últimos años. Pese a los problemas de productividad que ha habido, pese a lo que tuvimos hace algunos años con el caracol manzana, sí hay un tema de que el arroz puede seguir creciendo. Y la idea es que exportemos arroz y no compremos arroz. Y además de buena, mala, la idea va más allá. A ver, yo no tengo problema en importar algo o en exportarlo, pues me encanta el concepto de las exportaciones, pero el contrabando se lo puede combatir con bala, con aranceles, se lo puede poniendo muros y grandes cosas, o se lo puede combatir de manera estructural. Bajemos costos de producción, comencemos a ser más competitivos, y el momento que el arroz de Pakistán, con todo y transporte, cueste lo mismo que cuesta producir el arroz en Ecuador, o con el de Perú, o con el de Colombia, o con el de donde venga, estamos en costos competitivos, no es atractivo traer contrabando. Si el Ecuador no toma correctivos internos para bajar los costos de producción, bajar los problemas estructurales de la economía que nos ha vuelto cada vez más caros y menos competitivos, lamentablemente el contrabando, y esto de aquí no es que me agrade, pero tengo que decirlo, el contrabando va a seguir llegando porque la gente busca producto más barato. Si además de eso es de igual calidad, se complica. Si por el otro lado, y atopando el tema Pakistán, está ingresando arroz de menor calidad que el consumidor ecuatoriano requiere y está ingresando por fronteras permisibles, digamos, o por fronteras formales, llámese de puertos, ya la situación es muchísimo más grave. Por el otro lado, una de las grandes conquistas del sector ganadero en un proceso articulado público-privado fue el certificado de Ecuador país libre de aftosa con vacunación. Y que ha costado años el proceso, porque no es cuestión de que una campaña de vacunación lo logró, fue años de trabajo. Esto fueron años de trabajo, años de concientización, millones de dólares invertidos, pero es el certificado de país libre de aftosa con vacunación. Y pongo en resaltado el con vacunación. ¿Por qué? Porque en el año 2015, en el mes de mayo que nos entregaron el certificado, por algunas circunstancias se dijo que era económico, logístico, al final del día no es importante el por qué, sino el efecto. Las campañas de vacunación que teníamos que cumplirlas cada 6 meses se han ido extendiendo a 7, 8, 9 meses. Entonces ya ahí tenemos un tema y se han levantado alarmas cuando un país como Colombia, que ha vacunado, pero religiosamente, como se dice, cada 6 meses, tiene un brote en Arauca, en el norte, y ahí tenemos un tema. Claro, Colombia está identificando que son ganados que han pasado frontera desde Venezuela. Venezuela, un país que tiene muy poco control en el tema. Pero hay que trabajar en recuperar la prevención. En el tema ganadero, pues lo que hemos planteado igual no debería venir ganado de Colombia porque puede volver el tema de aftosa. Necesitamos más bien, tengamos las vacunas al día. Regresemos a la vacunación cada 6 meses. El sector ganadero ya en 2015 planteó, y la Cámara de Agricultura fue uno de los entes que puso el oficio diciéndole, ok, nos están cobrando 30 centavos por dosis, estamos de acuerdo en subir a 55, ese fue el oficio firmado, sin embargo se subió a 60, no hay problema, porque estamos conscientes que el estatus sanitario del país y la sanidad de nuestros animales es una prioridad para los mismos productores. Cuando vamos trabajando, trabajemos articuladamente, y hoy día, que en el caso aftosa, que es una enfermedad que la maneja y la controla estrictamente y únicamente el gobierno, pues veamos cómo trabajamos conjuntamente. Si es que es el arroz, veamos cómo ser más competitivos. Si es que es el banano, si es que es el cacao, si es que es el café, si es que es la papa, que está en otro problema ahorita, en que hay
Unos dicen sobreproducción. Yo creo que las sobreproducciones no son más que oportunidades para poder crecer, vender más, industrializar de alguna manera, exportar. Más bien, lo que un país busca es un excedente de producción para poder comercializar más Pero ahí y vender. vamos, ¿cómo las cámaras, como la Cámara de Agricultura, conjuntamente con el gobierno, capacitan a los agricultores para que esa sobreproducción sea exitosa y no se dañe? Porque ese es el lío. Hemos visto históricamente en el país, cuando hay sobreproducción, bajan los precios y hay desesperación por los productores. Cuando hay sobreproducción o un bajo consumo, me gusta más el concepto del bajo consumo porque ese me da oportunidades. En el gobierno pasado se trabajaron algunos conceptos y se conversó mucho, y debo reconocer que con el ministro Ponce dialogamos muchísimo y planteamos un sinnúmero de ideas que lamentablemente no llegaron a concretarse. O sea, el punto es, se dialoga, Pues, pero ¿qué pasa con ahora concretar los temas? tenemos un nuevo gobierno, si bien es la misma línea política, es el mismo partido, hay una nueva forma. Pues con este nuevo gobierno lo que debemos hacer, y lo que hemos planteado a la ministra con el tema de la minga agropecuaria, y lo hemos dicho personalmente y lo hemos planteado vía oficio. Usted nos plantea la gran minga agropecuaria, perfecto. ¿Cómo podemos trabajar articuladamente? Tenemos que llegar a sentarnos en una mesa. Hemos conversado con el viceministro, con quien hemos tenido ya algunos acercamientos y hemos buscado las estrategias para crear un concepto de un consejo agroalimentario que va viendo qué es lo que los consumidores buscan, a través de los consumidores, qué es lo que la industria requiere procesar, cómo ir construyendo la producción, qué producir y cómo producir. Y habíamos topado algún momento de los millennials. El millennial quiere una papa que en su manejo consuma menos agua en el riego. Perfecto. Manejemos el concepto de huella hídrica, no con sanciones, con incentivos. Enseñemos a la gente a trabajar, consolidemos formas de lo que hay que hacer desde la academia, pero también reconozcamos que el campo, los agricultores tienen un conocimiento empírico que probablemente debe ser trasladado a la academia para que se aprenda qué es lo que pasa en la vida real y cómo potenciar esas características que tenemos los productores. Aprovechando este tema, ¿qué pasó con la estación de Santa Catarina que dejó de existir y se pasó a Yachay? ¿Está funcionando o no está funcionando? Que era un elemento importantísimo para el tema agrícola y agropecuario del país. A ver, la estación de Santa Catalina del INIAP está en un limbo. Porque esa zona donde estaba ahora se piensa construir... No acaba de salir del sur de Quito, pero tampoco acaba de aterrizar en Yachay. Entonces, yo creo que, y por el otro lado, en Santa Catalina en este momento, mal o bien está funcionando. Yachay está con un sinnúmero de inconvenientes y problemas que más bien nos preocupa que si va a salir de Santa Catalina y va a aterrizar en Yachay, ¿en dónde va a aterrizar y en qué condiciones va a aterrizar? Probablemente la estación tenga un gran tren de aterrizaje para poder aterrizar en algún otro lado, pero no sabemos si Yachay tenga una pista de aterrizaje para que pueda aterrizar. Esto es un punto importante porque es una área de investigación. El tema que se quede donde está por último, pero ¿qué va a pasar con eso? El tema de investigación, desarrollo, es un tema que está muy pendiente, no solo de ahora, sino desde el gobierno pasado, y yo creo que ahí todavía no hemos aterrizado en el diálogo concreto. Lo hemos planteado en mesas, hemos planteado el tema de biotecnología, que a veces parece que es una palabra que genera un poco de temor, pero yo creo que hay temas que hay que plantearlos, hay que decirlos y hay que construir un país. Veamos que antes de salir de Santa Catalina, el caso de investigación en INIAP, primero tengamos algo muy claro en dónde va a aterrizar en Yachay. Si va a aterrizar en un tema, en un terreno fangoso, en un terreno pantanoso, preferiblemente que se quede en Santa Catalina y potenciemos lo que tenemos. No tenemos que botar todo y reconstruir el país cada cierto número de años. Construyamos sobre lo que tenemos. Hay un libro que dice, rompe todas las reglas. Primero rompe todas las reglas y en este justamente dicen, si tienes algo que está funcionando, poténcialo. No esperes cambiarlo para decir que vas a hacer algo mejor. Cambiemos un poco eso.
Pensemos en cómo construir el Ecuador que todos queremos, un Ecuador de desarrollo, un Ecuador de oportunidades, pero eso no se construye refundando o refundiendo el país cada cierto número de años, sino más bien, ya algo se ha avanzado, perfecto, sobre ese algo construyamos. Tenemos carreteras, tenemos escuelas del milenio, a las carreteras llenémoslas de producción antes de seguir construyendo más. Tenemos hidroeléctricas. ¿Por qué el costo de la energía sigue siendo caro y por qué la producción y los costos de energía eléctrica para el sector industrial y sector productivo son muchísimo más caros que en los países vecinos? Si tenemos hidroeléctricas, aprovechémosles para beneficio de los ecuatorianos. Y para disminuir los costos de producción, que es lo que mencionaba Rodrigo. Y el eje crítico de la competitividad está en los costos de producción, y si no trabajamos ahí, no va a haber salvaguardas, aranceles o aguas benditas que nos salven del acabose. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Recordamos que eres presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, la zona en donde estamos todos nosotros. Hoy hemos hablado sobre el diálogo entre el gobierno y el Consejo Consultivo Tributario, también la Mesa Sectorial de Agricultura, pero también temas que tienen que ver con el día a día, desde contrabando en productos agrícolas o también aquello que tiene que ver con estaciones de investigación importantes en el país que van a ser movidas o no sabemos si van a ser movidas, pero generan preocupación en el sector. También él resalta si el Ecuador ha invertido tanto en recursos estratégicos y ha invertido tanto en la generación de energía hidroeléctrica, es hora de que los costos bajen para los productores y sean más competitivos con nuestros vecinos y con otros productores del mundo entero. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la doctora Lourdes Esteban sobre el diálogo de la CONAIE con el Gobierno Nacional. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
por estar con nosotros. Damos la bienvenida a la doctora Lourdes Tibán, es asambleísta actual, delegada de Naciones Unidas para el tema de el mundo indígena y de la inclusión, y también líder del movimiento indígena. Con ella queremos hablar sobre el diálogo que inició la semana pasada entre el gobierno del presidente Lenín Moreno y la CONAIE. Lourdes, ¿cómo analizar este diálogo? Vimos que no entró a Carondelet porque había mucha gente, pero ¿cómo ver los resultados y cómo ver los primeros días del primer mes del presidente Lenín Moreno en su relación con los sectores indígenas? Además no me han invitado y no tengo por qué entrar, pues no, yo soy parte del movimiento indígena, parte del Pachacuti, el invitado fue la CONAIE, entraron 60 representantes, y más cuando hay en la puerta una señora que le pusieron y dijeron, no, usted no está en la lista. Digo, no se preocupe, yo no estoy en la lista porque no lo he pedido estar. Así es que voy a ayudar a pasar a los 60 y no se preocupe, vuelvo al parque. Entonces, para mí, más allá de los personajes, son los procesos, son lo colectivo. De pronto, muchísimos medios de Guayaquil me llamaron, ¿y por qué no ingresó? Porque hay que respetar los procesos organizativos. Sí, la pregunta era, no ingresó, pero estuvo subida en la motocicleta de un vigilante, de un miembro de la Policía Nacional. Y estuve ahí, estuve en la marcha, me fui desde el arbolito, vine con la gente de Cotopaxi, el movimiento indígena de Cotopaxi participó activamente en esta pequeña caminata para ir al diálogo. Pero para mí lo que cuenta es los resultados. Puede ser que haya entrado solo Jorge Herrera, puede ser que haya entrado 500, pero el resultado es lo que las bases van a esperar. Había gente que dice, yo quiero entrar porque no sé qué van a negociar. Entonces a esa gente hay que hacerle entrar. Y ahora que salieron, me gustaría haber esperado en la puerta diciendo cuánto te dieron, ¿no? Porque el problema de nuestra gente es que piensan que cuando alguien va al diálogo, cuando alguien va adentro a Carondelet, piensan que ya le dan algo o ya hay el maletín, y eso no es así. Así es que sí, yo creo que como gesto político me parece interesante, como gesto digo, como actitud, esto de ratificar la Casa de la CONAIE para todos los quiteños, los ciudadanos que no conocen la situación. La Casa de la CONAIE siempre ha estado en Comodato. Y está ubicado en Granados y Gaspar de Villarroel, está aquí abajito, aquí muy cercana a Telesucesos y Radio Sucesos. Está por acá cerca, es una casa no tan grande, es una casa pequeña, pero dentro de la venganza, dentro de la maldad, dentro de la mala fe de Rafael Correa, hace 2 años se nos intentó quitar la Casa de la CONAIE. Ahora, cuando la CONAIE va al diálogo, claro, lo mínimo que podía hacer Lenín Moreno. Algo, Lourdes. La Casa de la CONAIE es un espacio en donde ustedes se reúnen en la ciudad capital, planifican estrategias, proyectos, pero el expresidente decía, el problema es que politizaron la casa. Por esa razón, él argumentó que como estaba politizada la casa, les quitaba. La casa siempre ha sido política. La CONAIE siempre es política. La CONAIE siempre ha sido política, toda la vida. La CONAIE logró la casa en el levantamiento indígena del 90 y fue un hecho político, fue un hecho histórico, fue un hecho de reivindicación. El 90 y el 92, el recordar la resistencia indígena del descubrimiento de América, fue un hecho histórico. Y político. Es un hecho político. Entonces, cuando a Correa se le da la estúpida idea de quitar la Casa de la CONAIE, debe haber dicho, a ver, vamos a quitar la Casa de la CONAIE y con eso se destruye la CONAIE, ya no existe para que le haga oposición. Yo en esto quiero agradecer, hubo una llamada telefónica de la alcaldía de Quito para decir que quiere darnos una casa en el centro de Quito y que entreguen esa cosa. Entonces yo le dije, muchísimas gracias, voy a pasar el mensaje a la CONAIE, pero no se trata de tener una buena casa, se trata del simbolismo. Cualquiera venga a la Granados 16 de diciembre, vean la Casa de la CONAIE. Ese era un cuartito de un piso, y cuando yo estuve en el CODEMPE, yo hice algún aporte económico desde el CODEMPE como pueblos y nacionalidades y levantamos una infraestructura ahí. Esa ya no es infraestructura del MBS, porque esa casa me parece que fue de algo social hace 30 años atrás. Pero Correa quiso quitar con el único fin de diluir a la CONAIE. La CONAIE no se va a diluir ni con malos dirigentes, ni porque lleva a algunos a ser ministros, ni porque algunos piensan. Hace 3 semanas me reuní con alguna gente que está colaborando ya con Lenín Moreno y me dice, hay un grupo de dirigentes que dicen que van a hacer una nueva CONAIE y le están apoyando a Lenín. Digo, cuidado, no se dejen convencer. Lo mismo hizo Lucio, o no nos acordamos que hicieron la Fede Pigne.
¿Cómo se terminó? Y hemos visto red de maestros versus UNE, claro, la red de los trabajadores versus el FUT. Sí, o sea, todo viendo. hay doble aquí. Todo hay doble, para ver si le desarticulan a las verdaderas organizaciones. A la UNE no lo van a poder disolver nunca, porque la UNE nació por reivindicación de los maestros. Ahora, en cambio, la red de maestros nace porque quieren sostener con aplausos a un gobierno corrupto que hoy se está yendo. El otro frente de trabajadores el gobierno nace no terminó para su misión el 24 de mayo, porque dice que hoy se está yendo. Bueno, yo había dado un poquito más de tiempo. Yo había dicho en una entrevista, le doy 6 meses y Correa se larga. Y no ha aguantado 2 meses. No aguantó 2 meses. Correa debe quedar a saborear del Ecuador que él construyó. Correa debe quedar a saludar con la gente que le aplaudía en las sabatinas. Ahora se va a dar cuenta que toda la gente que pasaba aplaudiendo era gente pagada. Porque si se va al shopping San Luis, ¿cómo es que nadie le sale a defender y le mandan a botellazos? Si 1, 2 es el loco, es el pelucón, yo creo que el resto debe sacarse la camiseta y decir, a ver señores, aquí yo soy correísta o yo le defiendo a mi presidente. Resulta que todo el mundo le manda sacando. O del restaurante, que el dueño del restaurante o los que están sentados diga, a ver señores, déjense de cosas, el señor presidente está invitado, venga por favor, es más, lo vamos a poner en buena compañía. Entonces, si el presidente terminó peleando, haciendo los dobles de todo, pero de todo, tenemos 2 confeñáes, a tal punto que Paola Pavón la otra semana en la reunión de la CONAIE dice, aplaudo la reunión de la CONAIE, aunque lamento la ausencia de la Confeñae. Ese es el rezago del correísmo. Confeñae estaba ahí, Marlon Vargas caminó con Jorge Herrera, se fue, incluso intervino, habló de la Declaración de las Naciones Unidas, pidió la presencia de la relatora, que es el único que habló de ese tema, porque se me pasaron la grabación. Y Paola Pavón dice, lamento la no presencia de Confeñae. ¿Por qué? Porque para el correísmo hay otra Confeñae ilegal, de manera que si todo hay doble, la moral de ellos también es doble, pues con el tema de la corrupción. ¿Cómo es que con tanta corrupción siguen diciendo que son de manos limpias? Entonces, qué pena que Correa no haya aguantado 2 meses fuera del poder para que diga me voy y se va sin retorno. Cuando nosotros nos vamos de paseo, de vacación o a cualquier evento invitado, lo primero que te piden las embajadas es pasaje de retorno. O cuando uno pasa migración en el aeropuerto, sí, le dicen ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Este man, con presencia de todo el mundo, va a decir, vean, no vuelvo más. Entonces yo estoy diciendo, hasta nunca, Rafael, pero cuando la justicia se lo requiere, que venga. Ahí vamos a ver si es capaz de reírse de todo el mundo. O sea, ¿con quién no se peleó Correa? Díganme con quién no se peleó. O sea, pero díganme un sector con el que no se peleó. Se peleó con el sector de la cultura, de la educación, de los médicos, de los transportistas, de todos, de los indígenas. Se peleó con todos. Profesores, jubilados, todos jubilados, empresarios de varios sectores. Niños, al cerrar la escuela hasta con los niños se peleó. Entonces la pregunta es, ¿qué sector le va a ir a aplaudir? Ahora veo carros que están desde Santa Rosa para acá, ya están unos 6 carritos de Saracay. Deben ser de Santo Domingo. Pero la gente de Alianza País debe estar haciendo el último esfuerzo como para decir, esta es la última vez que le vamos a exigir salir a aplaudir, ya vamos, vean, no sean malitos. Porque la gente por su propia cuenta no va a venir al aeropuerto a despedir, más aún cuando el presidente tiene miedo de ir vía terrestre. Se va a ir por helicóptero. Y ojalá no le pongan el último drup que le queda al país. Porque terrible que el presidente trate de hacer ese show diciendo, miren, ¿cómo me voy? Es más, va avisando al fiscal diciendo, ya me voy, va. Y se va en helicóptero del Estado hasta el aeropuerto. O sea, un presidente del pueblo, un presidente que dice que fue el mejor presidente de la historia, salir escapando, salir como huyendo en helicóptero. Recordamos escenas de Lucio Gutiérrez y le comparamos con Rafael Correa, pero en otras condiciones. Hay una serie de elementos, pero lo importante es, están abiertos canales de diálogo. CONAIE fue al Palacio de Gobierno, ustedes tienen ya la casa de la CONAIE por un comodato de 100 años de duración, que molestó también al exmandatario. ¿Cómo continuar los diálogos, Lourdes? ¿Qué otras cosas están solicitando ustedes y esperan que para dejar claro, la casa de la CONAIE no nos iba a quitar ni Correa, ni Lenin, ni Febres Cordero si volviera a vivir, ni nadie, porque eso es de la CONAIE. Sabiéndolo eso, y siendo más pragmático que eso no va a suceder, Lenin acaba de decir, quédense 100 años ya.
y aún no haya dicho, no hubiera dicho Lenin, nosotros estamos viviendo en esa casa y vamos a seguir viviendo. Sin embargo, valoramos su actitud, y lo que le está diciendo a Correa es, oye, te metiste en camisa de 11 varas, ¿cómo quisiste quitar esa cosa que más o menos no sirve para nada? Pero para la CONAIE es un hecho, una infraestructura de mucho simbolismo por toda la reivindicación. Más allá de eso, pongámosle un tope a la casa, ¿qué resultados? Eso está por verse. Porque de pronto, como dijo Carlos Pérez, una forma de salir de Carondelet fue con un caramelo, la casa. Pero eso no está en juego. Eso no estaba en juego. Está en juego territorios, está en juego consultas previas en territorios indígenas, está en juego la reestructuración de la educación bilingüe, está en juego ver el tema laboral para los pueblos indígenas. ¿Cómo es que los pueblos indígenas son los más, si nosotros hacemos una encuesta de empleo, el 99% de desempleo está en el sector indígena, está en el sector campesino? El campesino ya no puede quedar en las comunidades porque lastimosamente el agua y la tierra son las dos herramientas para que la gente quede en el campo, y resulta que eso no hay. Pero no, y tiene que volver a la más ciudad. Claro con el tema de la ley de aguas que se generó con el anterior gobierno y con la anterior asamblea. ¿Qué pasó con todos estos procesos que en teoría eran para ayudar al sector indígena y campesino? Es que todo es teoría, pues es que todo es papeles, el papel te aguanta. Entonces dice, por ejemplo, la ley de tierras. Cuando nosotros decimos que el campesino tiene que tener acceso a la tierra, el presidente Correa en su veto dice que una persona puede tener hasta 2,000 hectáreas de tierra por compra y venta o por arriendo. ¿Qué significa eso? Romper la Constitución en el tema de acaparamiento. La Constitución dice, una ley prohibirá el acaparamiento de la tierra y el agua. Pero cuando el presidente Correa te manda un veto que dice, una persona puede tener hasta 2,000 hectáreas de tierra, ¿qué te dice eso? 2,000 hectáreas es toda mi parroquia. ¿Y dónde va a vivir la gente? ¿Cómo vamos a hacer? Nuestra gente no está en condiciones de comprarse 2 cuadras de tierra. Cada cuadra, donde yo vivo, Mulalilla, cada cuadra $24,000. Eso es lo que salió hace 2 meses. ¿Y un ciudadano común y corriente podrá comprar una cuadra de tierra por 24,000? No, pero si viene una empresa extranjera que dice, yo traigo $100 millones para comprar la tierra, entonces puede comprar hasta 2,000 hectáreas. Eso pasa con todos los sectores en donde hay agua y hay buena tierra. Vienen los grandes productores, te compran y se acabó. ¿Por qué? Porque la ley de tierras te permite. El tema de la ley de aguas, hasta fiesta hicieron, nosotros votamos en contra. ¿Por qué? Porque nunca la ley estableció la redistribución del agua. Nosotros hemos luchado y vamos a seguir luchando, y ahora al señor Humberto Cholango le decimos revisar esa ley. Si la ley anterior no fue buena porque había, ¿se acuerdan? Un señor gordito, el dios del agua le llamaban. Se sentaba ahí. Domingo Paredes. No, otro. Parece que antes de un gordito. Se sentaba y decía, esto no. No, eso no pasa. Esto no estamos de acuerdo. Por eso le pusimos el dios del agua, no recuerdo cómo se llamaba este señor. Después de él vino Domingo Paredes, me parece. Pero en el agua tiene que ser gente que verdaderamente sabe de la necesidad del agua y sabe lo que podemos hacer con el agua. Saben lo que es una siembra sin agua y una siembra sin agua. Entonces hay que reformar la ley. Entonces, hay que hacer un inventario, de reforma, hay que de hacer análisis, un inventario del agua. Es parte del diálogo, y lo que la CONAIE está pidiendo. Tiene que ser parte del diálogo, porque lo más fuerte para la CONAIE veo que es el tema territorial, para resolver todos los conflictos mineros, petroleros, el tema de consulta previa. Eso es un tema territorial. Y el otro es la activación o la reactivación de la economía popular y solidaria. Y ahí agua, tierra, créditos, semillas, etcétera, va a ser lo fundamental. ¿Cómo lo van a hacer? Veamos qué dicen las mesas de diálogo. Para nosotros esa es la respuesta. Lo otro, yo digo, es una buena actitud lo de la casa, pero no resuelve el grave problema social que tienen los campesinos. Pero demuestra que está abierto al diálogo. Sí, por eso digo, es una actitud positiva de decir, oigan señores, yo no voy a meter a pelear por estas cosas, y peleemos por lo grande. Y en ese sentido yo aspiro que la CONAIE pueda no solamente quedar en temas indígenas. Por ejemplo, hay que hacer un levantamiento de datos, estoy trabajando en el tema de ver cuántas, hoy estamos luchando por la amnistía y el indulto de personas naturales. ¿Qué pasa con las personas jurídicas?
UNE, Pachamama, radios, televisión, prensa escrita, periódicos, revistas, muchos medios de comunicación fueron cerrados. ¿Alguien va a reclamar eso? Yo creo que sí. ¿Y qué pasa con temas que están pendientes, como el de Clever Jiménez? ¿Cómo están ustedes valorando? El tema de Clever Jiménez es, para mí es el tema número 1 en el tema amnistía. Es el tema número 1 y además es de conciencia nacional. Los ecuatorianos aplaudirían. Clever Jiménez y Fernando fueron los autores de zafar el ovillo de la corrupción. Ellos siempre lo dijeron. Sin embargo, como era cierto, eso le dolía. Saben decir, la verdad duele, dice, ¿no? Cuando Clever Jiménez comienza a destapar toda la olla de corrupción y por eso cae Pedro Delgado, Correa lo que hace es, matar no puedo, pero coja la justicia y haga de trapos. Le votaron de la asamblea, le destituyeron de la asamblea, le quitaron el puesto de manera ilegal. En cualquier momento le cae a Gabriela Rivadeneira el derecho de repetición. Ella, sin haber sentencia ejecutoriada, destituyó a Clever Jiménez de la asamblea porque así lo ordenó el señor Correa. De manera que el tema Jiménez debe ser el punto focal, el punto por donde se debe iniciar las amnistías. Y por eso que la Asamblea Nacional lo inicia. No puede tratar, porque ¿qué va a decir? Este es delincuente, el otro es delincuente, este es más delincuente. No. Nuestra gente que está en la lista no han robado, no han matado, no han violado, no han llevado recursos del Estado, no son delincuentes comunes. Por lo tanto, la amnistía tiene que darse empezando desde Clever Jiménez a todos los 197. Vamos a mirar qué ocurre. Gracias a Lourdes Tibán. Hoy hemos hablado de varios temas. Uno, el diálogo con el presidente de la República, Lenín Moreno. Ella dice el tema de la casa, algo simbólico. Esperamos que el diálogo avance en otros procesos que ellos tienen que ver con el tema territorios, ley de agua, ley de tierras y una serie de elementos que involucra a los sectores indígenas y campesinos del país. También ella coincide con nuestra entrevistada inicial en Telesucesos Mae Montaño. El presidente Correa no debe irse, debe responder y estar aquí en el país. Temas importantes están siendo analizados de lo que fue su labor en 10 años. Por último, ella también recuerda la importancia de las amnistías. Ella dice un gesto importante, es analizar cada caso encabezado por Clever Jiménez. Es hora de que esas personas puedan estar libres en justicia y puedan además recordar al país todo el análisis que hicieron de la corrupción en su tiempo. Gracias a Lourdes Tibán, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Con ustedes estaremos a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos el día de mañana y 7:30 en Radio y Telesucesos. Nos vemos mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.